Los amo con el amor de Jesús. En esta ocasión, me gustaría compartir con ustedes cuáles son las características de las pruebas que Dios da y de las pruebas causadas por mí, y qué debemos hacer en tales casos. Un diácono que estaba en muchas dificultades me dijo: Pastora, ¿no dijo que Dios da un camino de escape cuando enfrentamos dificultades? Pero, ¿por qué Dios me permite sufrir así sin darme una salida? Ante lo que me decía, sentía lágrimas de piedad y compasión del Señor que fluían por el diácono. Como cristianos maduros, debemos tener la capacidad de discernir y lidiar con el sufrimiento, porque cuando no sabemos esto nos podemos convertir en una persona que se queja de Dios en el sufrimiento. Por el contrario, cuando sabemos esto, podemos prevenir el sufrimiento repetido y resolver el problema rápidamente. Entonces, ¿cómo debemos discernir y responder a las dificultades que nos sobrevienen? En esta clase queremos aprender juntos sobre las diferentes características de pruebas que Dios permite y pruebas causadas por mí y cómo lidiar con ellos. Cuando nos encontramos con el sufrimiento, ¿cómo podemos discernir si el sufrimiento es permitido por Dios para ser moldeados o no? Si es permitido por Dios, estas características aparecerán. En primer lugar, este sufrimiento aparece principalmente a los que tienen fe, más que a los que son nuevos. La característica de esta prueba que tiene el fin de purificarnos es que hay un tipo de sufrimiento que aparece aunque no haya hecho nada malo. ¿No podemos ver esto a través de David en la Biblia? ¿No vivió David una vida de ser perseguido por Saúl a pesar de que no hizo nada malo? Además, ¿no ocurrieron estos sufrimientos después de derrotar a Goliat con una fe sincera? Dios permitió que David sufriera a través de Saúl para que pudiera ser moldeado. Pero tenemos la seguridad de que si se trata de las pruebas que Dios permite, a menudo Él nos habla de ellas antes de que aparezcan. Tal es el caso con Pedro. Significa que Jesús le había dicho que Satanás lo iba a zarandear como a trigo. El apóstol Pablo también dijo que cuando fue a Jerusalén, el Espíritu Santo le había dicho de antemano que sufriría allí. Amados, si estas características aparecen, significa que Dios permitió el sufrimiento con el fin de purificarnos. Si es así, ¿cuáles son las características de las pruebas causadas por mí? Podemos encontrar esto en la Biblia. Debido a que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y cayeron, fueron expulsados del huerto del Edén. Pero, ¿qué experimentaron después? Como padres, experimentaron lágrimas. El hijo mayor, Caín, mató al hijo menor, Abel. En realidad, no sentimos nada cuando vemos esto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con nosotros. Pero, ¿y si esto le pasara a mis hijos? Quizás apenas así nuestros ojos se llenarían de lágrimas y de dolor por tan solo imaginarlo. Entonces, ¿por qué le pasó esto a Adán y Eva? Esto se debe a que Eva comió del fruto. A los ojos de Eva, el fruto del conocimiento del bien y del mal parecía ser agradable, entonces Eva comió, y como resultado de esa elección, pudo experimentar lágrimas de dolor. Entonces, ¿de dónde proviene la mayoría de nuestras pruebas? Provienen de la elección de las cosas equivocadas, las cosas que son deseables a mis ojos. ¿Cuántas cosas agradables hay en el mundo? ¿No son los placeres, el dinero, las riquezas y la gloria del mundo? Debido a que no podemos controlar nuestra codicia, el sufrimiento que experimentamos es el resultado de las decisiones que tomamos de acuerdo con los deseos de nuestro corazón y los deseos de la carne. Después de todo, la mayor parte del sufrimiento son causadas por mis malas decisiones. Sin embargo, no solo es esto, sino que también surge por otras razones. Jesús sanó a un hombre de 38 años, pero ¿qué dijo después de sanar a este hombre enfermo? ¿Qué le dice Jesús al enfermo que había sanado? Dijo: no peques más para que no venga alguna cosa peor sobre ti. Hay algo que aprender de estas palabras. Se puede ver que la enfermedad fue causada por el pecado. A causa de esto, sufrió durante 38 años. Después de todo, la característica del sufrimiento causado por mí ocurre cuando elijo las cosas equivocadas en el mundo o cuando tomo cosas relacionadas con el pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando enfrentamos dificultades? Es ver de dónde viene este sufrimiento, es examinar si es causado por mí o es que Dios lo permite para moldearme. ¿Por qué deberíamos examinarnos? Esto se debe a que la solución al sufrimiento que Dios permite es diferente al sufrimiento causado por uno mismo. ¿Qué debemos hacer si estamos pasando por las pruebas y tribulaciones que Dios permite? Debemos demostrar nuestra fe para lograr el crecimiento y la madurez confesando: Dios, incluso en medio de las dificultades, confío y te miro solo a ti. ¿Qué hizo Pablo cuando fue encarcelado? El apóstol fue a Filipos, según la visión que Dios le había dado acerca de Macedonia. Fue golpeado y encarcelado mientras predicaba el evangelio. Sin embargo, en este momento,
Pablo no culpó a Dios ni lamentó su vida. En Hechos 16, 23 y 25 podemos ver las acciones de Pablo durante sus sufrimientos. No estuvieron desanimados, frustrados o resentidos, sino que oraron y alabaron a Dios. Luego, ¿qué pasó? La tierra tembló y se abrieron las puertas de la prisión. Amados, lo que Dios quiere ver en nosotros es la actitud como la del apóstol Pablo, cuando estamos frente a nuestras pruebas y tribulaciones. Así que sea paciente y mire a Dios. Cualquiera que sea la situación, aférrese a su fe, adore y alabe a Dios. Entonces Dios acabará con el sufrimiento y exaltará a la persona. Pero, ¿qué debemos hacer si se debe a nuestras malas decisiones o pecados? Lo primero es arrepentirse. Al admitir los pecados cometidos, uno tiene que ir ante el Señor y confesarlos con arrepentimiento. Segundo es alejarse de lo que está mal, al separarse del pecado, de los malos hábitos y temperamentos. Tal vez hacer esto cueste dinero y puede que haya sufrimientos. Sin embargo, si el sufrimiento es causado por mala elección o por tomar cosas pecaminosas, uno se debe separar de estas cosas. Porque cuando nos separamos del mal, entonces Dios puede ayudarnos. Recuerden por favor, el sufrimiento puede hacer crecer o estancar nuestra fe. En lugar de quejarse ante el sufrimiento, vaya tranquilamente ante el Señor y ore para que vea cómo está. Pida la ayuda del Espíritu Santo para que usted pueda ofrecer acción de gracias por la bondad del Señor.